en medio de todo ello. Les voy a pedir que me acompañéis al Evangelio según Lucas, al capítulo 8, por favor. Lucas 8, versículo 22, y leeremos hasta el 25. ¿Lo tenéis? Pues dice así la palabra del Señor, Lucas 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, el Señor Jesús, y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: ¡Maestro, maestro, que perecemos! Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar y encomendar este tiempo al Señor. Nuestro Dios y Padre celestial, Señor, venimos delante de ti con necesidad de que tú hables a nuestros corazones. Necesidad, Señor, de que tú restaures, de que tú animes, de que tú exhortes, de que tú enseñes e instruyas. Con necesidad, Señor, de escuchar tu voz. Y venimos también, Señor, con gratitud por poder tener tu palabra, por poder abrirla, por poder estudiarla, Señor, y oramos, Señor, que podamos también hacerla nuestra y vivirla. Padre, oramos que, así como consideramos las verdades en tu palabra en esta mañana, tu Santo Espíritu tenga libertad para hablar a los corazones, tu Santo Espíritu pueda obrar en cada una de nuestras vidas y cumplir así tu propósito para cada uno de nosotros. Señor, rogamos que tú guíes la exposición de tu palabra en esta mañana y que seas tú el que nos hable y nos instruya, el que se muestre de forma real y viva en cada uno de nosotros. Yo, Padre, queremos ver al Dios de todo poder, al Dios de todos los milagros, obrar en medio nuestro. Padre, pedimos que tú nos acompañes, que tú nos bendigas, que tú nos enseñes en esta mañana. Lo rogamos todo dándote gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dejar este pasaje y volveremos a él al final del mensaje. Pero me gustaría preguntaros, no sé si alguna vez, alguno de los que estáis aquí, te has encontrado con alguna tormenta en la que peligrara tu vida. ¿Sabes? Aquello que luego ves en las noticias y que dices: coche arrastrado por la riada tiene que ser rescatado por los bomberos. Y sales tú en la foto ahí saludando desde el coche de bomberos. ¿Te has encontrado alguna vez una situación así? ¿Algo similar? Seguramente no, ¿no? Si es que sí, luego me lo explicas, por favor, cómo fue aquello. Yo lo más cercano que he estado... ¿Sí? ¿Inundación, vale? Sí, yo creo que sí. Inundación me vale. Luego me la explicas, Dani. Yo lo más cerca que he estado de esto ha sido una vez en Estados Unidos, en la que yo estaba haciendo mis cosas y de golpe suena una alarma. Yo, novato, me quedo parado, sorprendido. ¿Qué es esto? Y viene alguien corriendo: corre, corre, vamos al refugio. Es alarma de huracán. All right. Alarma de huracán. ¿Y esto qué hago? No, tú corre. Corre y métete en el refugio. Y algunos que no lo habían escuchado, fui a buscarlos, a avisarles: vamos todos, tenemos que meternos en el refugio. Y ya yo estaba llegando al refugio y costaba cerrar la puerta. El huracán ciertamente estaba cerca, de hecho habían 4 huracanes en la zona dando vueltas. Y costó cerrar la puerta. Al final la pudimos cerrar, nos quedamos allí, estuvimos un tiempo hasta que todo pasó y luego salimos y empezamos a ver los efectos de uno de los huracanes. Donde yo estaba, veías una carretera nueva que antes no estaba. Era un campo de cultivo y de golpe se convirtió en una carretera. Nos avisaron: oye, unos hermanos tienen problemas. Un árbol ha caído encima de su casa. Ha chafado el techo, ha chafado la segunda planta. Vamos a ir a ayudarles. Así que cogimos varios coches y allí que nos fuimos. Ibas por la carretera hasta llegar a casa de los hermanos y empezabas a ver
una línea en un campo de cultivo, la valla que cerraba la autopista, había desaparecido la valla, estaba la autopista y de golpe el camino seguía por el otro lado. Seguías por la carretera y de golpe un árbol que no lo podías abrazar, caído encima de la carretera, no podías pasar, tuvimos que dar la vuelta e ir por otro camino. Ibas viendo el destrozo que aquellos huracanes habían provocado. Días después, esto era en Carolina del Norte, días después nos dijeron, bueno, leímos en las noticias que 2 vacas de aquel estado se habían encontrado en otro estado diferente. Esto es un huracán. Por supuesto llegamos, los hermanos estaban bien, eso sí, su casa a la mitad estaba caída. La fuerza del viento. Lo que puede llegar a hacer el viento. Gracias a Dios, nadie salió herido, dañado, nadie muerto, pero te das cuenta del poder que tiene aquello que Dios ha hecho. Me gustaría que me acompañarais. Tengo 5 puntos en mi mensaje hoy, ¿de acuerdo? Y os voy a ir dando un pequeño título en cada uno de ellos. Génesis capítulo 1, pasaje más que conocido. Y el primer punto de este mensaje es el fundamento. Quiero que esto quede claro y que lo tengamos presente. ¿Y cuál es este fundamento? Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y versículo 10, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Quién hizo los mares? Esto lo podríamos preguntar a alguno de los niños. ¿Quién separó los mares de la tierra? ¿Quién separó los cielos de la superficie terrestre? Dios hizo todo esto. Él, con la palabra de su poder, hizo todas esas cosas. ¿Y cómo fue todo cuando Dios acabó de hacerlo? Bueno, bueno, bueno. Esa fue la obra de Dios, así es como Dios lo hizo. Y fíjate cómo empieza nuestras Biblias, cómo empieza la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí nos podríamos detener y estar meditando en esas pocas palabras todo el día. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y un poquito después, versículo 2 al final, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios, el que hizo todas las cosas, Dios, el que hizo todas las cosas buenas, desde su morada eterna, en esa distancia, nos dice que se movía sobre la faz de la tierra, se movía sobre su creación. Dios, el creador, estaba gobernando toda su creación, haciendo todo según el deseo de su voluntad. ¿Y todo? Lo hizo bueno. ¿Recuerdas al sufriente Job? ¿Recuerdas el libro de Job? Cómo Job empezó a sufrir y vinieron sus amigos a intentar consolarle. Luego Dios tiene que reprenderles al final de todo ese tiempo. Pero en todo ese discurso, en el libro de Job, Elifaz, uno de los amigos de Job, dice en el capítulo 5, Dios es el que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Este es Dios. ¿Conoces tú a Dios, Job? ¿Conoces que Dios es el que lo ha hecho todo? ¿Conoces que Dios es el que envía la lluvia, el que sustenta los campos y les da lo que necesitan? Y un poco más adelante Job respondería diciendo en el capítulo 9, Dios arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas, manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Este es Dios, yo le conozco. Yo sé quién es Dios, sé lo que ha hecho, sé lo que hace cada día Dios.
Y un poquito después, capítulo 36, Eliú le diría: Dios es el que trae las gotas de las aguas. Y esto es una clase de ciencia preciosa. Es el que trae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes. ¿Te suena de algo el ciclo del agua? Lo inventó Dios. ¿Lo sabías? Goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? ¿Vamos conociendo un poquito quién es Dios? El creador, el hacedor de todas las cosas y el que sustenta toda la creación con la palabra de su poder. Hermanos, es importante que tengamos estas cosas claras en esta mañana, que primero reconozcamos al Dios creador, que reconozcamos que Dios es el que gobierna la creación, que reconozcamos al Dios que siempre está en los cielos. Este es el fundamento y debemos tenerlo claro. Este es Dios. Ahora vamos al libro de Éxodo, capítulo 13. Libro de Éxodo, capítulo 13, empezando en el versículo 21. Vamos a ir a varios pasajes en esta mañana. Y el segundo punto es la salvación. ¿Recordáis? Vamos a hacer un breve contexto, ¿de acuerdo? Pueblo de Israel, esclavo en Egipto 400 años, claman a Dios: Señor, somos esclavos, estamos sufriendo, sálvanos. Y Dios, que escucha a su pueblo, que había escuchado la oración y el clamor de su pueblo, envía a Moisés para que Moisés saque al pueblo de Israel. Y después de todo lo que pasa, de todas las plagas, de todo lo que sucede, la Pascua, capítulo 12, el pueblo sale de Egipto, el pueblo llega al desierto y llegamos al capítulo 13. ¿Sí? Éxodo 13, 21. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Capítulo 13. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Esto es lo que Faraón se iba a imaginar al ver aquella situación. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. El Señor les dijo, siendo consciente: acampad aquí en esta tierra. ¿Qué sucedía en esa tierra? En un lado tenían el mar, al otro tenían el desierto y la vuelta a Egipto. No había nada más. No podían escapar a ningún otro sitio, no podían huir, no podían esconderse. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, tal como Dios había dicho, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Ahora lo ven, están viendo a Faraón con todo su ejército que viene. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Estaban rodeados, no podían escapar, el mar a un lado, el ejército al otro, y lo veían que estaba viniendo el ejército de Faraón. El ejército de Faraón no venía para decirle: oye, mira, es que os habéis dejado los animales en Egipto, veníamos a traéroslo. Es que os habéis dejado las provisiones, como tenéis un camino largo en el desierto, hemos venido a traéroslo todo para que podáis comer. No. Faraón había endurecido su corazón, venían a matarlos. Y el pueblo temió en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 13. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. ¿Recuerdas al Dios que había formado los cielos y la tierra? ¿Al Dios que había separado las aguas de la tierra seca? ¿Recuerdas a este Dios? Ese es el que está ahora con Israel.
El que le dice a Moisés, ¿por qué clamáis? Avanzad. No, pero Señor, ¿está el mar? No, tú avanza y levanta tu vara y verás cómo el pueblo pasará en seco. Versículo 21. Extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Fíjate que el Señor le da un mandato a Moisés, pero aquí nos dice, ¿quién dividió el agua? E hizo Jehová que el mar se retirase con recio viento. O Dios usando un viento recio para dividir el agua, para que el pueblo pudiera pasar en seco, y dice que toda la noche. Esto no, de hecho me di cuenta esta semana, volviendo a releer este pasaje, de toda la noche. No es, oye, lo abro, pasad, corre, que se cierra la puerta. No, Dios lo sostuvo toda la noche. Y el pueblo pasó, estamos hablando de millones de personas. Tenían que cruzar todo el mar, les llevó toda la noche. Pero fue Dios el que dividió el mar, el pueblo pudo pasar en seco. Versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Nos han abierto camino, vamos a por ellos. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. La última porción, versículo 26. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, hemos pasado toda la noche caminando, toda la noche Dios sosteniendo el viento recio para que el mar estuviera dividido, una columna a la derecha y una columna a la izquierda, y el pueblo pasando en seco por en medio. Y ahora Dios le dice al amanecer, Moisés, levanta tu vara para que el agua vuelva. El mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Todos sabemos quién es este Dios, cómo se obró ese milagro. Es una historia que explicamos a nuestros hijos en escuela dominical. Cómo Dios abrió el mar para que el pueblo pasara. Pero recordemos quién está obrando. Recordemos quién está abriendo con viento recio las aguas. Recordemos quién durante toda una noche estaba dividiendo el mar con muro a la derecha y muro a la izquierda para que el pueblo pasara. Recordemos que el pueblo temió. Y el pueblo temiendo clamó a Dios, Señor, igual que habían clamado en Egipto, Señor, que vienen a por nosotros. Y lo que para unos fue salvación, para otros fue muerte. El Señor nos dice que Cristo es piedra de tropiezo. Nos dice que para algunos es roca de salvación y para otros es roca que hace caer para perdición eterna. Nos dice la palabra de Dios que es Dios quien obró este milagro, quien gobernaba las aguas y los vientos para dar salvación a su pueblo. Dios es el que obró esa salvación, el que obró esa salida. Cuando el pueblo creía estar encerrado, cuando el enemigo estaba viniendo, se estaba acercando, Dios abrió un camino para que el pueblo fuese salvo. Acompañadme a Josué capítulo 3. Este tercer punto lo llamamos la conquista. El fundamento, la salvación y la conquista. Josué capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. ¿Recordamos el contexto? 40 años en el desierto, Moisés ha muerto y toda aquella primera generación ha muerto. El líder ahora es Josué y se están preparando para entrar, por fin, en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios había prometido ya tiempo atrás. Y ahora solo un río les separaba, río Jordán. Tenemos que pasarlo para entrar en la tierra que Dios nos ha prometido.
Versículo 5, Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 8, Dios le dice a Josué: tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al feruceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Todas aquellas naciones, todos aquellos pueblos que estaban habitando en la tierra prometida, con los que se iban a encontrar todos aquellos que tenían que conquistar, Josué les dice: os vais a encontrar con todos estos, una vez hayamos pasado el Jordán. Versículo 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad ahora pues 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto algo parecido. Pero ahora era un poquito diferente. Ahora los sacerdotes tenían que llegar, tenían que mojarse los pies. Y una vez ya se hubieran mojado los pies, íbamos a ver cómo las aguas se detenían, cómo el río se dividía, y entonces el pueblo podía empezar a caminar. Versículo 17. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Teníamos que llegar a aquel lugar. Teníamos que entrar en un lugar que Dios ya había prometido. Este lugar yo os lo daré. Esta es vuestra tierra. Tenéis que ir allí y conquistarla porque es vuestra. Es una tierra que fluye leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra de bendición. Pero debéis confiar otra vez. Debéis confiar que Dios os va a dar esa victoria. Señor, hay un río, Señor. Bueno, tenemos que esperar ahora, vamos a hacer unas barquitas para ir cruzando. Vamos a estar aquí unas semanas cruzando, viaje arriba, viaje abajo. Vamos a esperar a que baje el caudal del río para poder cruzar un poco más fácil. No. Tenemos que entrar, tenemos que subir a esa tierra. Y allí fueron los sacerdotes. Se plantaron en medio del río y en seco esperaron a que todo el pueblo hubiese entrado. Dios es el mismo que había formado la tierra. El que había puesto nombre a la expansión arriba y a la expansión abajo. Es el Dios que está al control de las aguas, al control de los vientos. En esta ocasión sí que era necesario ir un poquito más allá. Tenías que mojarte los pies. Había que entrar, pero Dios volvió a obrar un milagro. Dios volvió a abrir las aguas para que entraran en aquella tierra abundante, para que el pueblo pudiera conquistar. A veces el Señor nos llama. Ve adelante, sigue conquistando. Ve y toma aquello que yo he preparado para ti. Todas esas bendiciones que yo tengo para ti, debes ir, tomarlas y conquistarlas. Pero debes tener fe. Debes tener fe en que Dios sigue gobernando, en que el mismo Dios que en Génesis 1 estaba al principio haciendo todas las cosas, es el mismo que estaba aquí abriendo las aguas. Y puede suceder también que en todo ese transitar, en todo ese camino, en toda esa vida, pues vienen cambios, vienen vientos de cambio. ¿Me acompañáis a Hechos capítulo 27? Vamos a dar un salto en el tiempo y en nuestras Biblias. Hechos capítulo 27. Este cuarto punto lo llamo el cambio. En Hechos 27, versículo 1, tenemos a Pablo. Pablo que ha sido hecho prisionero y que está siendo llevado por un grupo de soldados romanos y por el centurión hasta Roma. Nos dice el capítulo 27, versículo 1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón,
Y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Haciéndonos a la vela desde allí, desde Sidón, navegamos a Sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo 12. Estaban en un puerto. Deberían haberse quedado allí, dice el versículo 12, siendo incómodo el puerto para invernar. La mayoría acordó zarpar de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Ahora, nos situamos, ¿de acuerdo? Han estado navegando, ya habéis visto, ¿no? Lo que dice. El viento nos lo impedía, teníamos vientos contrarios, navegando muchos días despacio, llegando a duras penas a ese otro puerto. Ahora estábamos allí, esperando. Pero es que ese puerto era incómodo. Pasar el invierno allí iba a costar mucho, iba a ser muy difícil. Así que, ¿qué te parece si intentamos ir a otro puerto? ¿Por qué no buscamos ese otro que está mirando al nordeste y al sudeste? Que, oye, aquel estaremos mejor para pasar el invierno. Pues dice el versículo 13, que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pues parece que, mira, ha amanecido tranquilo esta mañana, ha amanecido calmado, hoy estamos bien. ¿Te has fijado en esta brisa que sopla? Igual es lo que necesitamos para llegar a ese puerto que deseamos. Vamos a aprovechar este día, vamos a ir con este viento suave. Pablo antes les había dicho, vamos a quedarnos aquí. Les había advertido, vamos a quedarnos, es mejor que nos esperemos, que pasemos el invierno, aunque sea incómodo, pero vamos a pasar aquí el invierno. Pero dice que acordaron zarpar y iban costeando Creta. Versículo 14, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y a partir de aquí sabemos cómo continúa la travesía, ¿verdad? Aquella brisa del sur, aquel viento apacible que parecía que era lo que ellos estaban esperando, que era lo que ellos deseaban. Vamos a zarpar. Pablo les había dicho, mejor que nos quedemos, aunque sea incómodo, vamos a quedarnos. Pero ellos decían, no, vamos hasta allí, vamos a ver si llegamos, que estaremos más cómodos, estaremos mejor, más tranquilos. Aquel había sido ya de por sí un viaje difícil. Habían tenido vientos contrarios, habían ido con no pocas dificultades, habían ido muy lentos, bordeando, costeando las islas, y cuando ya les parecía que tenían lo que necesitaban, se marcharon. Pero se encontraron con un viento huracanado. La opinión de aquellos hombres experimentados, marineros, decían, es el momento, ¿por qué no nos vamos ya? Aquella era la opinión de los hombres. Pero cuando ellos decidieron levar anclas, tomar amarras y empezar y continuar su travesía, Dios cambió los vientos. Y en aquel momento en que todo parecía apacible, en que todo parecía estar bien, Dios trajo un cambio. Dios trajo un viento huracanado llamado Euroclidón para cumplir su voluntad, para cumplir sus propósitos. Y a partir de ahí, todo fue mal. Hemos leído que se dejaron llevar por las aguas, se dejaron llevar por el viento. Cuando ya parece que todo empezaba a arreglarse y después de muchísimos días a la deriva, no eran náufragos porque estaban en el mar, pero iban a la deriva por completo durante muchos días. Estaban débiles, no habían comido. Pablo intentando animarles, Pablo recibe palabra del Señor, no morirá nadie de los que están en este barco. Y Pablo compartiendo con ellos aquella promesa de Dios y en esa confianza les dice, nadie va a morir, pero debéis recobrar ánimo, debéis alimentaros, debéis tomar para poder continuar el viaje. Llega un día en que, mira, ¿qué es aquello? Parece que hay tierra. Vamos para allá.
Vamos a descansar, vamos a aquella tierra. Y la nave se encalla, la nave se parte y todos al agua. Ahora sí que había un naufragio. Ahora sí que iban todos a la mar, intentaban todos llegar hasta la orilla. ¡Vamos a llegar! Y aquello que parecía un desastre. Llegaron a aquella tierra, encontraron a gente que los trataron con humanidad, dice, que les ayudaron, que les dieron provisiones, y en aquella tierra fue donde invernaron. Fue donde pasaron todo el invierno y estuvieron bien. Estuvieron a cobijo, tuvieron sustento, tuvieron todo lo que necesitaron. Pablo utilizó también aquel tiempo para sanar, para dar testimonio del Dios Todopoderoso. Así que aquel viento apacible, aquella brisa del sur, que parecía ser señal de que tenían que empezar la travesía, desencadenó en un viento huracanado. Dios cambió los vientos, Dios cambió su dirección para acabar en una isla que ni se habían imaginado. Ni siquiera sabían dónde estaban. Y Dios los llevó allí también con un propósito. Allí Pablo pudo testificar, allí Pablo pudo obrar milagros con el poder de Dios. Y allí Dios pudo cumplir su propósito también. Después salieron y al final llegaron a Roma. Pero es Dios el que hizo ese cambio, el que cambió los vientos para cumplir también sus propósitos. Vamos al pasaje que leíamos al principio. Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas 8:22. El Señor le dice a sus discípulos, vamos al otro lado del lago, el lago de Galilea, lago grande. Tenían que cruzarlo en barco o estar varios días haciendo excursión alrededor, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, coged una barca y pasemos al otro lado. Y el Señor sube con ellos a la barca, empiezan a navegar para intentar llegar al otro lado y mientras estaban navegando, el Señor se durmió. Estaba cansado y se durmió. Y dice que cuando se duerme el Señor, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. De repente, una tormenta. De repente, simplemente teníamos que cruzar el lago, lo habían hecho 40 veces. Algunos de ellos eran marineros, eran pescadores, estaban acostumbrados a cualquier climatología, estaban acostumbrados a cualquier suceso en las aguas. Pero aquella noche vinieron a él y le despertaron, Maestro, que perecemos. ¿Cómo sería aquel viento? ¿Cómo serían aquellas olas? Que nos dice en Mateo capítulo 8, el pasaje paralelo, nos dice que cubrían la barca las olas. ¿Cómo sería aquello para que dijeran, Señor, las hemos visto de todos los colores, pero es que hoy morimos. Señor, de esta no salimos. Les anegaba y peligraban. Maestro, que perecemos. Y Jesús estaba durmiendo. Y ellos lo despertaron, le gritaron, Señor, aquí se acaba todo. ¿Os recuerdas el Salmo 121? Y solo los 3 primeros versículos. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Cómo sigue? ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Es el mismo de Génesis capítulo 1. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No, pero Jesús había dormido. Jesús estaba en la barca. No, es que se había dormido. ¿Sabes lo que pasó cuando se despertó? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. No se dormirá el que te guarda. ¿Dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. De allí va a venir mi socorro. Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Se había dormido, sí, es cierto, se había dormido, pero él estaba allí, él estaba en la barca. Dios conocía los mares, Dios conocía los vientos, Dios conocía las olas, Dios estaba allí. Y puede suceder en nuestras vidas, hermanos, que vengan tormentas, puede suceder que vengan vientos, puede suceder que el viento cambie y donde nosotros pensábamos que íbamos en una dirección, acabemos yendo en una dirección totalmente diferente.
Puede ser que haya tempestades en nuestra vida. Puede pasar. Y esto básicamente puede pasar por 3 motivos. El primero puede ser que Dios traiga prueba a nuestra vida y que la traiga para nuestro bien. Que Dios la trae. Dios trae prueba directamente a nuestras vidas y la traiga para nuestro bien. Puede ser que Dios permita que Satanás toque nuestras vidas, que Satanás nos tiente, que Satanás nos ataque. Pero Dios puede usarlo para bien. Nos dice 1 Corintios 10 que no hemos padecido ninguna tentación que no podamos sobrellevar y que Dios nos dará juntamente con la tentación la salida. ¿Recuerdas al pueblo allí? Egipto detrás, el mar delante. El Señor los puso allí, les dijo, acampad aquí, acampad. Señor, pero que viene Egipto, que viene Faraón con su ejército, con sus carros, sus caballos. Acampad aquí. Y el Señor les dio la salida. El Señor obró un milagro. Y puede ser que simple y llanamente suceda algo en nuestra vida porque estamos recogiendo el fruto de nuestro propio pecado. El pecado trae consecuencias. Y puede ser mejor o peor las consecuencias. Pueden ser más fuertes o más suaves. Única y exclusivamente, pero como dice Lamentaciones, porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero el Señor puede gobernar aún en las consecuencias terribles que trae el pecado, nuestro propio pecado. Pero en todas esas situaciones, en todas ellas, Dios sigue estando en el trono. Dios sigue gobernando. ¿Cuál fue la reacción de aquellos discípulos tras ver aquel milagro? Se ha despertado, ha reprendido y las aguas se han calmado. El Señor les dice, versículo 25, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Si leyésemos el pasaje en Mateo, allí nos dice, ¿qué hombre es este? ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este? Y ese, hermanos, a veces, ese es el problema. A veces miramos al hombre y no vemos a Dios. A veces miramos al hombre o buscamos al hombre o seguimos al hombre o esperamos del hombre. Y toda nuestra confianza se pone en el hombre. Y eso es vano. El hombre es débil. En el Salmo 20, versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Isaías 31 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Ay de estos que ponen su confianza en los hombres. Ay de estos que miran a los hombres para seguir a los hombres. Y estos discípulos decían, ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Leíamos esta mañana, nos leía hermano Daniel, acerca del pasaje de la multiplicación, ¿verdad? Cómo después de que el Señor hubiese multiplicado los panes y los peces, algunos le buscaban. ¿Dónde está? Señor, ¿dónde estabas? Estábamos buscándote. Y el Señor les reprende, conociendo su corazón, y los confronta, les dice, vosotros me seguís, porque comisteis del pan y os saciasteis. ¿Solo me buscáis por esto? No me buscáis porque hayáis visto las señales, les dice, buscáis al que os da de comer o buscáis al Mesías. ¿Buscáis al hombre o buscáis a Dios? ¿Qué hombre es este? ¿Me permites que te explique quién es este hombre? 3 pasajes breves. En Hebreos 1, del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el hombre. Este es el que sustenta todas las cosas
Este es el que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Este es. Colosenses 1, 16 y 17. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Quién es este? ¿Está hablando de Jesús? ¿No está hablando de Génesis 1? ¿De quién está hablando? Está hablando del mismo. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es el hombre. Y uno más, en Apocalipsis 4:11, el cántico en los cielos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, nosotros no vamos a tener una visión como la de Juan. No vamos a ver a aquel que está sentado en el trono y nos dice cuyo aspecto es semejante a la piedra de jaspe de cornalina. O un trono con un arco iris alrededor. Un trono semejante a la esmeralda. Un trono rodeado de los 24 ancianos. Un trono rodeado de los 4 seres vivientes. No vamos a tener esa visión. Pero este es el Dios. Este es aquel que Juan vio. Es aquel que se transfiguró en el monte. Es aquel que fue bautizado por Juan el Bautista. Y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el que, despertándose, reprendió a los mares y a los vientos y se hizo grande bonanza. Este es Dios, el que creó todas las cosas y por el cual todo subsiste. ¿Sabemos que Dios está en el trono? ¿Lo tienes tú claro? ¿Sabemos que el Cordero Santo de Dios, el unigénito, resucitado de entre los muertos, está a la diestra de Dios? Hermanos, mi intención en esta mañana, y no sé si lo conseguiré, ya termino, no es recordarnos que Dios nos guarda, que Dios provee, que Dios nos sustenta. Y todo eso es cierto, ¿de acuerdo? Y todo eso lo sabemos. Mi intención viendo todo esto que hemos visto, empezando por el Dios creador de todas las cosas, el Dios que creó los mares, la tierra, los vientos y todo lo que hay en este mundo, el Dios que dividió el mar, que dividió las aguas, el Dios que guió y cambió los vientos para cumplir su propósito, el Dios que, aunque durmiendo, tenía poder para calmar los vientos y las olas. Mi intención en esta mañana es recordarnos que Dios siempre es Dios. Es recordarnos que Él siempre es Dios, Rey y Señor, sin importar cómo cambian las circunstancias. Mis circunstancias cambian. Mi vida cambia. Todo lo que sucede en mi vida de un día para otro cambia. De golpe me levanto una mañana, me dan una noticia terrible. Y aquella rueda en la que yo estaba girando, de levantarme, trabajar, volver, mis hijos, cenar, a dormir, volver a trabajar, esa rueda se para de golpe. De un día para otro. ¿Qué ha pasado? Y atemorizados clamamos al Señor: ¡Señor, despierta, que nos anegamos! Hermanos, Dios sigue siendo Dios. En Hebreos 13 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en Santiago capítulo 1 nos dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 17. Este es Dios, el que está y continúa gobernando toda su creación. Yo quiero animaros en esta mañana, hermanos, a que alcéis vuestros ojos, a que alcemos nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto yo allí en Mataró lo he explicado alguna vez, no sé si vosotros lo sabéis, esa palabra puestos los ojos, esa expresión en el griego es una sola palabra, aforontes, y es fijar la mirada, da igual lo que suceda alrededor, da igual quien yo tenga delante mío, yo he puesto mi mirada y no la separo de él. Puestos los ojos en Jesús. Es Jesús al que yo miro. No miro al hombre, no miro a Arturo, no miro a nadie.
Miro a Jesús. Y si miro a Arturo es porque veo a Cristo en él. Y si miro a Arturo es porque él me lleva a Cristo. Arturo te va a decepcionar. Cualquiera va a fallar. Pero Dios nunca cambia. Dios siempre es fiel. Y Dios sigue siendo Dios, da igual las circunstancias que pasen en mi vida. Quiero, hermanos, que alcemos nuestros ojos. Quiero, hermanos, que busquemos a aquel que fundó la tierra, a aquel que nos salvó, a aquel que nos da la victoria, a aquel que cambia los vientos, a aquel que boga a nuestro lado, que está en la barca con nosotros. Busquémosle. Busquémosle a Él para conocerle. Busquémosle a Él para glorificarle en todo momento de nuestra vida, porque Él es Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre celestial, Señor, te damos muchas gracias, porque sabemos, Señor, que podemos descansar, reposar nuestras almas, nuestros pensamientos, nuestros corazones, en que tú, oh Señor, en la eternidad y por la eternidad, continúas gobernando tu creación. En que tú, oh Señor, eres el mismo de Génesis 1 hasta Apocalipsis, Señor. Porque tú, oh Señor, siempre gobiernas. Porque tú, oh Señor, deseas el bien para nosotros. Señor, rogamos que tú nos enseñes a elevar nuestra mirada por encima de nosotros mismos, por encima de nuestras circunstancias, para que podamos ver y conocer al Dios vivo y verdadero. Para que podamos conocerte y buscarte a ti, Señor, para que tú nos muestres, oh Señor, tu propósito en toda circunstancia, en tiempo de bendición y en tiempo de tribulación, para que tú, oh Señor, puedas guiar nuestras vidas, transformarnos a la imagen de tu Hijo, que nosotros, Señor, con cada día de nuestra vida, podamos glorificarte con todo lo que hagamos, todo lo que digamos y todo lo que pensemos. Señor, bendice tú a esta iglesia, guía tú a esta iglesia local en Castellbisbal, Señor, para que sea tu palabra la que gobierne este púlpito, la que gobierne sus corazones, y sea tu Santo Espíritu, Señor, el que los guíe a toda verdad. Rogamos, Señor, que tú sustentes a tu pueblo en todo lugar, para que deseemos glorificar al Dios verdadero. Guárdanos, Señor, y ayúdanos a entender y a descansar esta verdad, que tú, oh Señor, sigues siendo Dios ayer, hoy y por los siglos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo.